No todo en la vida se puede explicar con una definición precisa o una frase bien armada. Ciertas experiencias no se prestan al análisis y nos piden otra forma de atención. Y es ahí donde entra el símbolo. Un símbolo no es solo una imagen bonita o un recurso poético, no. Es una manera de expresar lo inefable. No busca definir, busca evocar. Es algo así como una puerta que se abre a aquello que no se deja atrapar con conceptos. El símbolo no se presenta como una herramienta fría y calculada. Es más bien una vía que nos permite tocar, aunque sea de forma más sutil, lo que no se ve, pero que se siente. Nos permite acercarnos a lo inmenso sin tener que reducirlo a una fórmula. Y eso es valioso porque no todo tiene que ser explicado con exactitud para ser comprendido. El símbolo guarda una función muy especial. No viene a dar respuestas cerradas ni a imponer significados. Está ahí como una presencia silenciosa. Sugiere, insinúa, señala una dirección. No nos empuja, pero nos invita. Y justo por eso tiene fuerza. Porque sin decirlo todo, nos hace pensar. Nos mueve. Nos deja espacio para sentir y para imaginar. Una montaña, un árbol, un río, pueden ser mucho más que simples elementos del paisaje. Todo cambia cuando dejamos de verlos como cosas, objetos ahí fuera. Basta con detenerse un momento, con mirar de otra forma. Y entonces, lo que parecía cotidiano empieza a tener otro tono, otra presencia. Es una experiencia sencilla, pero al mismo tiempo poderosa. Porque de pronto, lo que era parte del fondo nos despierta. Nos abrimos a otra forma de percibir, nos sentimos implicados, conectados. Un árbol en su silencio puede decirnos algo que no sabíamos que necesitábamos escuchar. Es como si nos llamara desde un lugar que no es solo físico.
Ese cambio en la forma de mirar es también un cambio en la forma de pensar. Es pasar del pensamiento racional al pensamiento simbólico. El pensamiento lógico tiende a dividir, a clasificar, a ordenar todo en categorías, y eso está bien, es útil, es necesario, pero el pensamiento simbólico va por otro camino. No separa, sino que conecta. No encierra, sugiere, no impone respuestas, sino que despierta significados. Y eso lo hace fundamental cuando nos acercamos a temas que no se resuelven con fórmulas ni definiciones exactas. La muerte, la espiritualidad, el amor, el sentido de la vida, lo sagrado. Por eso los símbolos han estado siempre en el centro de las grandes tradiciones espirituales y culturales. Mándalas, mantras, deidades, rituales, no explican, sino que crean espacios. Espacios donde lo invisible puede empezar a sentirse, a intuirse. El símbolo no otorga respuestas claras, pero sí deja una huella. No habla con precisión, habla con resonancia, y por eso toca. Porque no solo señala hacia afuera, hacia lo trascendente, también apunta hacia adentro, hacia nuestro interior, hacia lo más hondo en nosotros. Todas las culturas de un modo u otro han desarrollado sus propios lenguajes simbólicos. Para hablar con sus dioses, sí, pero también para comprenderse a sí mismas. Por eso, incluso hoy siguen siendo necesarios. En psicología se ha reflexionado ampliamente sobre el papel de los símbolos. Se considera una vía de comunicación del inconsciente. Ciertas imágenes vuelven una y otra vez en los sueños, en los mitos, en los cuentos, porque tocan la base, el fundamento de lo que somos. Son como puertas que se abren hacia partes de nosotros mismos que tal vez todavía no conocemos del todo. Cuando uno se detiene a contemplar un símbolo con atención, no ve solo una figura o un dibujo bonito, percibe algo más. Un eco. Una llamada a mirar más allá. Y ese más allá no siempre está en otro mundo o en una dimensión misteriosa. A veces está dentro, en lo más íntimo de nuestra propia experiencia, en ese lugar vacío de palabras, pero pleno de certezas, donde lo esencial se hace sentir, aunque no se pueda explicar del todo. Y lo interesante es que muchos símbolos, aunque parezcan sencillos, están cargados de significado. Pensemos, por ejemplo, en el pan y el vino, en la luz, en el fuego, en el agua. Están en rituales,
en celebraciones, en historias de todas las culturas. Y no es casualidad. Contienen una fuerza que resuena, que despierta una verdad universal. Los símbolos no vienen con garantías. No son verdades cerradas ni traen una única respuesta bajo el brazo. Y sin embargo nos acompañan, nos ayudan mientras intentamos dar forma a eso que sentimos e intuimos y apenas logramos rozar, acariciar con el pensamiento. Porque muchas veces la transformación no viene de encontrar certezas, viene de estar en la búsqueda, estar en el camino. Ciertos símbolos nos orientan sin necesidad de decirnos exactamente a dónde vamos. Son como estrellas en el cielo. No marcan un destino, pero sí nos dan dirección. Y con eso, con solo esa orientación, ya tenemos lo necesario para continuar avanzando, para seguir caminando, para continuar navegando. Algunos han criticado esta idea. Dicen que los símbolos no son universales, que cada cultura los interpreta de forma diferente. Y tienen razón, pero eso no les resta valor. Al contrario, les da más riqueza, los enriquece. Muestra que aunque las formas cambien, las preguntas de fondo son siempre las mismas. ¿De dónde venimos? ¿Qué sentido tiene todo esto? ¿Cómo nos enfrentamos a lo incontrolable? Cada sociedad ha buscado sus propias respuestas y en ese intento ha creado sus propios símbolos. Distintos en la forma, sí, pero con un fondo compartido. Un símbolo no responde a las grandes preguntas como lo haría una fórmula matemática. No da una solución clara ni definitiva. Responde como lo hace el arte, como lo hace la poesía, la pintura, la danza o el silencio, con imágenes, con gestos, con sugerencias más que con explicaciones. Y no es porque le falte fuerza, al contrario, es por respeto, porque hay cosas que no se pueden nombrar del todo, y el símbolo lo sabe. No viene a reducir nada, viene a conectar, a mantener vivo el misterio. Sigue siendo necesario porque nos recuerda que no todo lo valioso tiene que entenderse con precisión para tener sentido. A veces, simplemente sentir basta. Tal vez un momento como el actual, donde todo tiene que ser rápido, claro, inmediato. El símbolo aparece para recordarnos otra forma de estar. Que hay caminos que no se corren, se caminan. Que hay verdades que no se enuncian, no se entienden, no se aprenden ni se enseñan, sino que se habitan. Que hay preguntas que no necesitan resolverse porque mientras las sostenemos ya nos están transformando. Quiero cerrar con una idea que para mí es fundamental. El mayor valor de un símbolo no está en lo que explica, sino en lo que deja resonando al partir.
Su fuerza no está en darnos certezas. Está en abrir una puerta hacia aquello que apenas conseguimos intuir, pero que aún así nos toca. Y esa cualidad, esa forma de decir sin cerrar, esa delicadeza, hoy es más necesaria que nunca, ya que parecemos haber olvidado cómo sostener lo inefable. El símbolo habita justo ahí, en ese umbral donde lo evidente roza lo apenas vislumbrado. A veces solo necesitamos aprender a quedarnos cerca un rato más de aquello que ya se intuye, aunque no pueda decirse. Y entonces pasa algo muy sutil, pero muy real. Cuando no entendemos del todo, lo humano se asoma a lo invisible, no para poseerlo ni para encerrarlo en palabras, solo para reconocer que está y que nos transforma. La verdad que nos toca y da sentido no suele correr al ritmo acelerado de la vida moderna. Aparece cuando bajamos el ritmo y empezamos a escuchar de otra manera. Un símbolo no resuelve las cosas como lo haría una fórmula matemática, no viene a dar soluciones cerradas. Viene a marcar una dirección y muchas veces eso ya es más que suficiente. A menudo con un solo símbolo alcanza para sostener una pregunta o para mantener viva una esperanza. Porque cuando la mirada cambia, también cambia la forma en la que vivimos. Y es increíble que después de tantos siglos, los símbolos sigan vivos, ¿no? Siguen hablándonos porque no repiten, resuenan. Siempre encuentran una manera nueva de decir lo que realmente importa, lo realmente importante. Y en esa resonancia nos invitan a movernos, a mirar distinto, a abrirnos. Cada símbolo encierra un mundo que de alguna manera nos está esperando, pero para llegar no hace falta correr, basta con caminar con atención, con calma, con presencia. A veces no se trata de entender más, sino que se trata de entender de otra forma. Cerrar una charla sobre el símbolo es casi una contradicción, ¿no? Porque un símbolo no se cierra nunca del todo. Así que, más que concluir, quiero dar las gracias. Gracias por esta otra forma de conocer. Una que no aplasta con explicaciones, que no va con prisas, que no busca controlar, dominar, una forma que sabe acompañar, respetar los tiempos y simplemente habitar en los silencios.